Hola, soy Brandon. El día de hoy les voy a enseñar cómo se resuelve el siguiente ejercicio de álgebra lineal, el cual nos dice lo siguiente. En el espacio vectorial R2×2, es decir, las matrices de orden 2×2, considera los subespacios vectoriales. W1 son todas las matrices de orden 2×2, tal que A menos B más C es igual a 0, A más B menos C más D es igual a 0, y 3A menos B más C más D es igual a 0. Y W2 es el conjunto generador de estos vectores, donde la dimensión de W1 es igual a la dimensión de W2 y es igual a 2. Y nos preguntan, ¿se tiene que W1 y W2 están en suma directa? Entonces, nosotros para suma directa debemos de probar dos cosas. Que la suma normal W1 más W2 debe ser igual a todo el espacio y que la intersección de estos dos conjuntos nos debe dar el cero del espacio. En este conjunto tenemos tres condiciones, entonces debemos de armar nuestro sistema ampliado, donde aquí van a ir nuestros A, B, C y D, y de respuesta 0. Entonces en la primera tenemos 1 menos 1, 1, 0. En la otra 1, 1 menos 1, 1. Y en la última 3 menos 1, 1 y 1. Listo, entonces este sistema debemos de escalonarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Menos fila 1 más fila 2 en fila 2 y menos 3 fila 1 más fila 3 en fila 3. De donde nos resulta lo siguiente. Entonces aquí nos va a quedar 0, 0. Aquí nos va a quedar 2, menos 2. Nos va a quedar 1. Aquí nos va a quedar 2, menos 2 y 1 igual. Listo. Siguiendo escalonando, debemos de hacer lo siguiente. Menos fila 2 más fila 3 en fila 3. De donde nos quedan, toda la fila 3 nos queda 0. Listo, entonces estamos a dos pasos de que se termine nuestro escalonamiento para hacerle reducida. Escalonada y reducida. Entonces vamos a multiplicar por 1/2 a la fila 2. Entonces nos quedaría aquí. Nos quedaría 0, 1, menos 1, 1/2 y todo lo demás 0. Y por último, vamos a sumar fila 2 más fila 1 en fila 1. Entonces nos quedaría 1, 0, 0, 1/2, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, 1/2 y todo 0, 0, 0, 0. De donde resulta nuestro sistema reducido, el cual es el siguiente. A más D medios es igual a 0 y B menos C más D medios es igual a 0. Reducidas de la matriz ampliada anterior mostrada, lo que debemos hacer es hallar una base para W1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que despejar una de nuestras condiciones e introducirle en nuestra matriz de acá, la ABCD. Entonces, vamos a despejar. A va a ser igual a menos D medios y B va a ser igual a C menos D medios. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra matriz como había indicado antes. A dice que es igual a menos D medios, B dice que es igual a C menos D medios, C y D no cambian. Esta matriz va a ser elemento de las matrices de orden 2×2 y C y D van a ser elementos de los reales. Listo, entonces el siguiente paso que debemos hacer es sacar estos escalares para hallar nuestro conjunto. Entonces voy a aislar de medios. Menos 1, menos 1, 0 y nos quedaría 2. Más voy a aislar C. C nos quedaría 0, 1, 1 y 0. Muy bien, una vez teniendo nuestros vectores, nosotros vamos a aislar en otro conjunto. Voy a llamarlo B1 y voy a ubicar estos vectores. Entonces, ¿qué sabemos de esto de aquí? Que la cápsula de B1 va a ser igual a W1. Es decir, B1 va a generar a W1. Ahora bien,
nosotros sabemos que para tener nuestra base debemos de tener esta condición y aparte que sea linealmente independiente. Pero no lo voy a hacer con el cero vector. Lo que voy a hacer es usar el teorema, el cual nos dice lo siguiente. Como la cardinalidad de B1 es igual a 2 y la dimensión de W1 es igual a 2, entonces B1 es LI, es decir, linealmente independiente. Por esta condición y por esta condición nosotros podemos concluir que B1 es base de W1, base para el conjunto W2. Pero aquí ya nos está dando el generador. Entonces nosotros vamos a aislar en un conjunto B2 a estos vectores que nos está dando. De donde sabemos que la cápsula de B2 es igual al conjunto W2, es decir, B2 genera a W2. Pero recordemos que por hipótesis en el ejercicio nos decía que la dimensión de B2 es igual a 2. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que este conjunto es LD, es decir, es linealmente dependiente. Nosotros aquí nos damos cuenta que este vector de aquí multiplicado por 2 y sumado este otro vector de acá, nos da este tercer vector de acá. Entonces, se podría decir que este tercer vector nos esté estorbando. Listo, entonces, para justificar esto que digo, entonces voy a decir cómo este vector es combinación lineal de los vectores 0, 1, 0, menos 1 y 1, menos 1, 0, 0. El conjunto es LD. Listo, y quedaría justificado esta parte. Entonces nosotros, ¿cómo obtenemos un conjunto linealmente independiente? Vamos a formar un conjunto B2', el cual va a ser solo con estos dos vectores, y así ya nos aseguramos que este conjunto es LI. Nosotros sabemos de antemano que la cápsula de B2 es igual a W2, es decir, B2 genera a W2. Listo. Y para terminar con nuestra base, tenemos el teorema que nos dice como la dimensión de W2 es igual a 2 y la cardinalidad de este conjunto B2' que le hemos llamado es igual a 2, y además también B2 genera W2. Nosotros podemos decir que B2' es base de W2. Recordemos que debíamos probar que W1 más W2 debe ser igual a todo el espacio, pero eso es igual a la cápsula de la unión de sus bases, como pueden notar aquí. Entonces, luego le aíslan un conjunto B3 con todos estos vectores. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo pruebo que este conjunto B3 me genera todo este espacio? Se va a ser igual a todo este espacio. Entonces, nosotros lo único que debemos hacer es probar que B3 es LI, es decir, que es linealmente independiente. Entonces, aquí sí, necesariamente debemos hacer con el cero vector. Entonces, vamos a coger unos escalares arbitrarios, alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector, más un alfa 4 por el último vector. Listo. Entonces debemos de resolver esto de aquí, escalar por matriz de todos los casos, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a quedar menos alfa 1 más alfa 4, luego en la siguiente posición menos alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, luego en la siguiente nos va a quedar alfa 2 menos alfa 4, luego nos va a quedar
2 alfa 1 menos alfa 3, y eso sería todo. Entonces recordemos que esto nos genera un sistema el cual va a ser menos alfa 1 más alfa 4 debe ser igual a 0, menos alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 debe ser igual a 0, alfa 2 menos alfa 4 debe ser igual a 0, 2 alfa 1 menos alfa 3 debe ser igual a 0. Habiendo tenido en cuenta que hallamos el sistema de ecuaciones, formamos nuestra matriz ampliada, la cual es la siguiente. Entonces nosotros lo que debemos hacer es escalonarle, y como dijimos que se lee el sistema, nuestro objetivo es que todos estos escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 sean 0. Entonces vamos a escalonar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Y 2 veces fila 1 más fila 4 en fila 4. Bien. Vemos que fila 2 y fila 4 van a cambiar, entonces podemos copiar la fila 1 y la fila 3. Bien, entonces, menos fila 1 más fila 2, aquí nos va a quedar 0, nos va a quedar el mismo 1, nos va a quedar 1, aquí, menos 1, luego, 2 veces fila 1 más fila 4, entonces nos va a quedar 0, nos va a quedar 0, nos va a quedar menos 1, y nos va a quedar 2 y 0, 0. Razonamiento, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer menos fila 2 más fila 3 en fila 3. Entonces, copiamos nuestras filas porque no se ven afectadas y solo se va a ver afectada fila 3. Bien, entonces, menos fila 2 más fila 3. Aquí nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar menos 1 y nos va a quedar 0, 0. Continuando con el proceso, debemos de hacer 0 estos dos números de arriba. Entonces, fila 3 más fila 2 en fila 2 y menos fila 3 más fila 4 en fila 4. Entonces nos quedaría aquí menos 1, 0, 0, 1, 0. Fila 2 se va a ver afectada, entonces bien. Fila 3 más fila 2 en fila 2, entonces aquí nos va a quedar 0, 1, 0. Nos va a quedar menos 1, 0. Entonces 0, 0, menos 1, 0, 0. Listo. Menos fila 3 más fila 4. Aquí 0, 0, 0 y 2 y 0. Bien, entonces no es necesario escalonarle y reducirle. Entonces aquí vamos a tener un nuevo sistema reducido, cual nos va a decir menos alfa 1 más alfa 4 igual a 0. Luego alfa 2 menos alfa 4 igual a 0. Luego menos alfa 3 igual a 0 y 2 alfa 4 igual a 0. Bien, sabemos que alfa 4 es igual a 0, alfa 3 es igual a 0, entonces reemplazando este alfa 4 en la ecuación 1 y 2, nosotros sabemos que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son iguales a 0. Entonces, como alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son iguales a 0, el sistema es LI, es decir, linealmente independiente. Ahora debemos decir lo siguiente, ya para terminar con esta parte. Como la dimensión de nuestro espacio a analizar, las matrices 2×2, es igual a 4 y la cardinalidad del conjunto B3 también es igual a 4. Además, B3 es LI, la cápsula de B3 es igual a todo el espacio. Entonces podemos decir que B3 genera a el conjunto de las matrices de orden 2×2. Y así probamos que W1 más W2 es igual a todo el espacio que estábamos analizando. Recordemos que debemos probar la segunda parte, que la intersección de W1 intersección W2 es igual al 0 del espacio. Entonces vamos a usar el teorema, que nos dice que la dimensión de W1 más W2 es igual a la dimensión de W1 más la dimensión de W2 y menos la dimensión de la intersección de estos dos conjuntos. Bien, recordemos que por hipótesis teníamos que estas dimensiones son iguales a 2.
Y la dimensión de W1 más W2, recordemos el literal anteriormente calculado, que era igual a 4. Entonces, despejando y reordenando términos, tenemos que la dimensión de W1 intersección W2 es igual a 0. Bien, entonces con esto de aquí nosotros podemos concluir que la intersección de estos dos conjuntos es igual al 0 del espacio de las matrices R2×2, las matrices de los reales de orden 2×2. Bien, entonces esta llamémosle parte 2 y la parte 1 literal anterior. Entonces, para finalizar, tenemos que por 1 y 2, W1 está en suma directa con W2. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.